Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy el gato con botas arrojado a un mundo donde los gatos usan botas, los burros hablan y las princesas se casan con ogros. Nuestro protagonista se convierte en el primero de ellos, el mismísimo gato con botas. No dispuesto a ser menos que su legendaria contraparte, Puss está listo para enfrentar todo lo que este mundo loco le arroje y vivir en sus propios términos. Soy el gato con botas. Temedme, si os atrevéis. Nota de fanfics: dejaré el link de esta historia en la descripción del video por si alguien lo quiere leer. Está en inglés, pero un buen traductor arregla todo. Capítulo 91. Pidiendo ayuda. Era una noche fría en muy lejano. Las calles estaban oscuras, apenas iluminadas por unas cuantas farolas en la vía pública. Pero en ese momento, una sombra se deslizaba por las calles, cubierta por un manto negro, dirigiéndose hacia las zonas más periféricas y menos ricas de la ciudad. La figura corría en una dirección específica, como si tuviera un objetivo predeterminado desde el principio: una pequeña casa con césped, encajada entre dos casas grandes. La cálida luz amarilla de sus pequeñas ventanas le daba a la casa un aspecto acogedor. Pero bajo la luz de la lámpara, la sombra del ser encapuchado que se acercaba creció y se estiró hasta cubrir por completo la pequeña casa, haciendo que incluso las luces de sus ventanas parecieran atenuarse bajo su presencia. El individuo se detuvo frente al césped de la casita, se agachó y con voz ronca susurró suavemente: «Señora Viviane». Su voz, con un fuerte acento, delataba bastante bien quién era. Pero en cuanto habló, el fuerte llanto de un bebé resonó dentro de la casa, y la boca de gato se contrajo. Había susurrado precisamente por los niños, pero al parecer no había servido de mucho. La puerta se abrió de golpe y apareció Viviane, con su cabello dorado desordenado y su rostro con expresión irritada. Pero esta vez, a diferencia de antes, no tenía el vientre hinchado, sino que su vientre estaba plano. El gato con botas: más te vale tener una buena razón para despertar a toda mi casa. Ella apretó los dientes y lo miró con ojos rojos y cansados y ojeras. Apenas unos minutos antes, por fin había conseguido que todos los niños se durmieran, pero un solo susurro había sido suficiente para despertar al recién nacido Arlequín, y con su llanto, todos los demás niños también se despertaron, junto con, obviamente, ella misma, que acababa de cerrar los ojos para relajarse un poco. No sabía que un susurro pudiera despertarlos. Lo siento, añadiré oro, si es posible, para compensar el daño psicológico, dijo Gato con torpeza, quitándose la capucha negra de la cabeza, revelando su rostro felino, e intentando pensar en una forma de compensarla, pero lo único que se le ocurrió fue tirarle oro. Desafortunadamente, ella no pareció satisfecha con eso y puso los ojos en blanco. Como si el oro pudiera comprarme unos minutos de mi dulce y raro descanso. Ahora, ayúdame a reparar lo que causaste. Ella voló y aterrizó en la punta de su nariz, con las manos en la cintura, sacando su pequeño trasero de una manera mandona pero linda. El gato la miró bizco y le habló tímidamente. Claro, pero ¿cómo?, preguntó con una mirada confusa en sus ojos bizcos mientras observaba a la pequeña hada que subía y bajaba con el movimiento de su boca al hablar. Sencillo, ayúdame a acostar a los niños. Sonrió con picardía, y antes de que él pudiera responder, le lanzó una ráfaga de polvos. Gato no se resistió, confiando en ella y sin percibir ninguna malicia en sus ojos. Tan pronto como el polvo tocó su cuerpo, inmediatamente comenzó a encogerse y en solo unos segundos, solo medía unos centímetros, el mismo tamaño que la pequeña hada Viviane frente a él. El gato miró sus brazos y piernas con interés. Pero antes de que pudiera examinarlos más a fondo, el rostro de una hada rubia apareció justo frente a él. «Deja de examinarte, los niños siguen llorando», dijo y luego voló adentro.
Indefenso ante el sonido del llanto intenso y los ruidos de los niños peleando dentro de la casa, Puss dejó de jugar con su pequeña figura y la siguió adentro, donde lo esperaba un completo desastre. Niños volando por todas partes, esparciendo polvo mágico dorado alrededor, haciendo que las cosas floten junto con ellos. Algunos se tiraban del pelo, otros se reían y se burlaban, provocándose unos a otros, mientras que otros simplemente causaban caos a su manera. La boca de Gato se crispó. Si 11 niños ya eran difíciles, imagínense 11 niños voladores con superpoderes. Tan pronto como Viviane puso un pie en la sala de estar, algunos niños la notaron e inmediatamente palidecieron, bajando al suelo y sentándose obedientemente con ojos inocentes, como buenos niños pequeños. Aún así, algunos no habían notado la presencia intimidante y todavía estaban ocupados peleando o provocándose unos a otros. Pero cuando se oyó una voz irritada, se congelaron instantáneamente. Puck, Flora, Oberon, Cosmo, Map. ¿Aún no van a parar? Preguntó Viviane con los dientes apretados y la mandíbula apretada. Los ojos de los niños se abrieron en pánico y rápidamente cayeron al suelo con caras obedientes, igual que sus hermanos. Viviane simplemente suspiró, y con un movimiento de su mano, una pequeña ráfaga de polvo mágico se extendió por la habitación llena de objetos flotantes, que luego lentamente regresaron a sus lugares adecuados. El gato miró con un poco de envidia el polvo mágico, pero finalmente suspiró y lo soltó, ayudando a reunir a los niños y a ponerlos en la cama, contándoles algunas historias que pronto los hicieron quedarse dormidos. Ya estaban exhaustos, pero como todos los niños, seguían dándole bastantes problemas a Viviane cuando los acostaba. Por desgracia, el gato apareció poco después y despertó accidentalmente a su bebé recién nacido, quien a su vez despertó a toda la casa. Pero debido a esto, los niños volvieron a dormirse bastante rápido, ya que su cansancio anterior no había desaparecido después de solo unos minutos de descanso. Una vez que la casa volvió a la calma, Viviane miró suavemente, con una pequeña sonrisa, a Puss, que mecía suavemente la cuna del bebé, y su enojo anterior hacía tiempo que se había desvanecido. Ella se acercó a él, le tocó suavemente el hombro para llamar su atención, recibió la atención de sus ojos verdes y lo llamó para que saliera. Una vez fuera de la casa, Viviane cerró la puerta con cuidado, sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor de su escote y le ofreció uno a Puss. ¿Quieres uno?, preguntó levantando una ceja. No, gracias, levantó la mano y se negó, aunque se sintió ligeramente tentado, no por el cigarrillo, sino por el lugar donde lo había guardado. Encogiéndose de hombros, colocó el cigarrillo en su boca, lo ahuecó con una mano, encendió el encendedor con la otra y lo encendió. Volvió a colocar el encendedor en su escote, sin importarle que aún estuviera un poco caliente, dio una calada al cigarrillo y sopló el humo hacia arriba. No sabía que se te daba bien tratar con niños. Me impresiona, dijo ella, mirándolo ligeramente impresionada por el rabillo del ojo. El gato se estiró un poco, bostezando y con una pequeña sonrisa. Bueno, vivía en un orfanato, y aunque me gustaba mantenerme alejado de todos, a veces veía a un niño llorar y no podía quedarme de brazos cruzados, así que terminé cuidando niños de vez en cuando y le cogí el truco, explicó Gato con ligereza, mientras recordaba a San Ricardo. Inconscientemente se quitó el sombrero y lo miró con ojos complejos. Habían pasado más de 4 meses desde que abandonó la ciudad que una vez llamó su hogar. No odiaba a San Ricardo por no protegerlo. Después de todo, la decisión de expulsarlo la había tomado una sola persona. Confiaba en que si se hubiera quedado en la ciudad, sobre todo después de recibir la carta del primo del comandante, incluso quienes hubieran preferido que no se quedara habrían luchado por él, sin abandonarlo. Pero sería mentira decir que no guardaba algún resentimiento hacia la única persona que realmente lo abandonó. Entendía por qué el comandante hacía lo que hacía para proteger a todos, y Gato sabía que ese hombre también daría su vida por él sin dudarlo. Pero lo que realmente lo entristecía era que simplemente no le habían dado otra opción. Si le hubieran contado las circunstancias en ese entonces, habría optado por irse por su cuenta. Pero en el momento en que el comandante ordenó a un guardia que le bloqueara la entrada a la ciudad, algo se rompió en el pecho de Gato. San Ricardo ya no se sentía como sinónimo de hogar en ese momento. Pero había 2 personas en esa ciudad, 2 personas que él sabía que, sin importar lo que el mundo le arrojara, nunca se rendirían con él. Mamá y Melda, puta pensó en esos 2, que ocupaban un lugar tan especial en su corazón. Madre y hermano en todo menos en la sangre. Después de perder el recuerdo de los rostros de su familia de su vida pasada, esos 2 eran todo en lo que pensaba cuando se pronunciaba la palabra familia.
mientras se hundía en sus recuerdos, una suave voz a su lado de repente lo trajo de vuelta. ¿Por qué viniste a buscarme tan tarde?, preguntó Viviane, llamando su atención. El gato bajó la cabeza y se volvió a poner el sombrero. Sus ojos felinos verdes se destacaban debajo en la noche oscura. Necesito tu ayuda. Dos amigas mías tienen circunstancias un tanto especiales, y me gustaría que las revisaras, pero, bueno, con las prisas por encontrarte, ignoré que es de noche y que eres madre, y terminé molestándola con tus hijos. Disculpa, señora, admitió en voz baja, aprovechando para disculparse de nuevo. Viviane hizo un gesto de desdén con la mano ante su disculpa, diciendo que no le había pasado nada y que ya lo había perdonado. Pero luego frunció el ceño ligeramente ante su petición y miró hacia su casa con expresión complicada. ¿Es tan urgente? Es de noche, así que será difícil hablar con la niñera rata, y no puedo dejar a los niños solos. Lo siento, dijo con dificultad, pero al final, rechazó firmemente su petición. Ella no abandonaría a sus hijos ni siquiera por petición de una amiga. El gato se sintió un poco impotente ante sus palabras, pero entendió. Bueno, lo entiendo. Si no te supone ningún problema, mañana por la mañana podemos encontrar a la niñera rata y pedirle que cuide a los niños, para que puedas ir a ver a mis amigos. Pero cuanto antes, mejor. Al fin y al cabo, podría ser un poco problemático si los guardias encontraran a uno, dijo, con cierta impotencia, ofreciendo la segunda mejor opción que se le ocurrió. ¿Los guardias? ¿Tu amigo es un criminal?, Viviane preguntó, levantando una ceja, curiosa, mientras llevaba el cigarrillo que tenía en los dedos hacia su boca. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la respuesta de Puss la sobresaltó y se metió el cigarrillo directamente en la nariz. Ella es un dragón. Capítulo 92. Te apoyaré temprano en la mañana. El gato salió corriendo de la ciudad con Viviane sentada encima de su sombrero. Su velocidad y flexibilidad eran impresionantes, lo que le permitía salir de la ciudad sin llamar la atención. De todas formas, no es que llamara mucho la atención, siendo un extraño en muy lejano, pero Viviane no era igual. La hermosa hadita llamaba la atención allá donde iba, aunque Gato también pensaba que su propio encanto no era tan inferior al de ella. Entrando al bosque al lado de la ciudad, Gato corrió un rato hasta que llegó a un pequeño claro, donde Fiona estaba cocinando unos huevos en una roca, usando una rama como cuchara. A su lado, Aurora giró su gran cabeza dracónica hacia ellos, habiendo captado sus figuras con el rabillo del ojo. HRRMMM, gruñó suavemente, llamando a Puss. El gato le guiñó un ojo con una sonrisa tranquila, pero alguien más no estaba tan tranquilo como él. Abrazadríades desplumadora, gritó Viviane asustada, escondiéndose tras el sombrero de Gato. Te pedí que me trajeras una escama, no un dragón entero. Se quejó en un susurro, asomando un poco y mirando al dragón con miedo. Aurora se rascó el cuello un poco torpemente y agitó los brazos, tratando de decir que no había peligro. HRRMMM, gruñó, intentando comunicarse, pero eso solo asustó aún más a la pequeña hada, que se ocultó por completo. El gato puso los ojos en blanco con diversión, levantó la mano y con dos dedos sacó una pequeña hada de detrás de su sombrero, sosteniéndola por el vestido y acercándola frente a sus ojos. Viviane, ¿por qué te sorprendes tanto? Ya te dije que mi amiga era un rollo. Puss se quedó paralizada a media frase. Justo frente a su cara, el hada, cuyo vestido verde corto había sido levantado cuando la agarró por el cuello, estaba exponiendo completamente sus hermosas piernas blancas y una encantadora abertura rosada que hizo que Puss se bloqueara, mirando fijamente sin parpadear ni respirar. El hada, al notar que el gato se había congelado, lo miró confundida. Pero cuando sintió una brisa fría abajo y vio dónde tenía los ojos clavados, bajó la cabeza y vio la deslumbrante escena que se revelaba. ¡Ah! Gritó, agitando frenéticamente sus alas y escapando de las manos de Puss, bajándose rápidamente el vestido en pánico. El gato se recuperó ante su reacción y se frotó la nariz, ligeramente avergonzado. ¿Por qué no llevas bragas?, preguntó con impotencia. Viviane apretó los dientes y sus mejillas se sonrojaron. Porque con las prisas se me olvidó ponérmelos al salir esta mañana, vale. ¿Y por qué me mirabas sin pestañear? Eso no fue nada caballeroso. Gritó enfadada. Gato se rascó la ceja, sin saber qué decir. No podía admitir que la vista lo había aturdido y lo había dejado sin fuerzas para darse la vuelta. Lo siento, me pilló desprevenido, solo pudo disculparse un poco avergonzado. Viviane resopló, corrió a buscar una hoja y se hizo unas bragas improvisadas.
Se las puso y las encantó con su polvo mágico para que se mantuvieran bien sujetas a su cuerpo. Luego, ignorando a una gato con rabia, voló con cautela hacia el dragón. Debe ser Aurora, ¿verdad? ¿Puedo examinar tu situación con mi polvo mágico? Ese tipo me contó un poco sobre tu condición, y quizás pueda ayudarte un poco, dijo con seriedad, mirando al dragón, aunque era obvio que permanecía en guardia ante una criatura tan poderosa. Los dragones eran simplemente seres supremos del mundo, y Viviane no podía evitar ser cautelosa ante uno. Tenía muchos hijos que criar y no los dejaba solos por imprudencia. Aurora miró a la pequeña hada, que era incluso más pequeña que una de sus pestañas, con una mirada compleja. Había visto la escena antes, y la forma en que Gato la había mirado, y no pudo evitar sentir un poco de celos. Pero no los culpaba, y sabía que no había sido intencional. Ella simplemente no pudo evitar envidiar, un poco, el hermoso cuerpo humano del hada que había aturdido a Puss con solo una mirada. Suspirando suavemente, descartó esos pensamientos complicados y asintió suavemente hacia Viviane, con una mirada agradecida. Al ver el gesto educado del enorme dragón y su mirada gentil, el hada se preocupó menos y comenzó a rociar suavemente su polvo mágico dorado sobre ella. Cuando Aurora se convirtió en un dragón dorado brillante, Viviane colocó un brazo debajo de su pecho, apoyó el otro brazo sobre él y apoyó la barbilla en su puño, con rostro pensativo. Esto es complicado, murmuró, parpadeando con expresión seria. Las orejas felinas de Puss se movieron debajo de su sombrero ante su murmullo. ¿Qué encontraste?, preguntó dubitativo y serio. Viviane se volvió hacia él y suspiró. Mira, su sangre de dragón es muy fuerte, y ahora mismo ya ha absorbido parte de su linaje humano. Si las cosas siguen así, ni siquiera un beso de amor verdadero podrá devolverle su forma humana, explicó, dándose golpecitos en la barbilla con el dedo. Aurora se desanimó al oír eso, bajando la cabeza con tristeza. El gato se acercó y le dio una palmadita en la pata, que brillaba con polvo dorado, sonriéndole. No te preocupes, aunque sigas siendo un dragón no me desagradarás y seguirás siendo hermosa a mis ojos, la consoló con dulzura y cuidado. Puede que aún no la amara del todo, pero estaba decidido a asumir la responsabilidad por la mujer que había enamorado de él. Además, no la encontraba fea, y le interesaba comprobar hasta qué punto su talento de amante peludo podía hacer que su pequeña amiga creciera para satisfacer a un dragón. Abandonando esos pensamientos torcidos, y sonriendo divertido al ver que la mirada depresiva de Aurora se iluminaba mientras frotaba su hocico contra él, desvió la mirada hacia Viviane, que estaba pensativa mientras los observaba. Señora Viviane, ¿puedo preguntar por qué es tan importante un beso de amor verdadero, cuando Aurora no estaba realmente maldita? Preguntó, despertando a la pequeña hada de su aturdimiento. ¿Eh? Oh. Es simple. El primer beso de amor verdadero es algo realmente potente. Debes saber que la chica tiene dos linajes, uno de dragón y otro humano. El primero es mucho más fuerte y, poco a poco, con el paso del tiempo, fue inclinando la balanza a su favor, por lo que esta chica dejó de adoptar su forma humana y asumió la de dragón por completo. Si esto continúa, en unos siglos más, perderá por completo su linaje humano y se convertirá en una poderosa dragona de sangre pura, explicó. ¿Pero qué tiene que ver el beso con esto?, preguntó Gato, confundido. Viviane le puso los ojos en blanco. No sabes lo que es una pausa para respirar y procesar. Déjame terminar antes de que hables. Ella se quejó, agitando sus alas más rápido, sacando su lindo trasero y poniendo sus manos en su cintura con irritación, antes de continuar. En cualquier caso, el beso es realmente poderoso, y en caso de equilibrio entre los dos linajes, puede inclinar la balanza hacia el lado deseable. Así, si su linaje está en equilibrio entre dragón y humano, un beso podría convertir la lucha en dragón contra humano más beso de amor verdadero. Con el peso del beso de amor verdadero, el linaje del dragón quedaría suprimido, y entonces ella permanecería en forma humana. Por supuesto, el poder del beso también podría inclinarse hacia el linaje del dragón, pero todo depende de la compatibilidad del beso entre la pareja. Su explicación dejó en claro para Puss algunas cosas que antes le resultaban confusas, y él asintió. Entonces, ¿por qué el beso no funcionaría ahora? Esta vez fue Fiona quien preguntó, frunciendo el ceño. Aparte de preocuparse por Aurora, a quien había llegado a ver como una gran amiga durante los días que habían pasado juntas, también tenía sus propias preocupaciones, ya que los besos y la transformación eran asuntos que también le preocupaban.
Viviane se giró hacia ella y la encontró familiar. Al ver su corona y luego mirar al dragón que estaba a su lado, una idea se iluminó en su mente y pareció reconocer quién estaba frente a ella, aunque no lo mencionó. Como dije, es necesario cierto equilibrio. El beso de un amor verdadero es lo suficientemente poderoso como para ayudar a un linaje humano a suprimir a un poderoso linaje de dragones, pero su linaje de dragones ha estado al mando durante demasiado tiempo y ha comenzado a devorar a su linaje humano. Ahora, me temo que no podrá volver a ser humana, incluso si recibe el beso. Pero no te preocupes demasiado. Dentro de unos siglos, cuando su linaje humano sea completamente absorbido y solo quede el linaje del dragón, podrá buscar a un mago poderoso que la ayude a transformarse en humana, renunciando a los poderes y beneficios de ese linaje. La pequeña hada explicó encogiéndose de hombros. A Puss no le gustó lo que oyó. Después de todo, era demasiado tiempo, y Aurora sufriría durante siglos. No creía que no hubiera otra solución. Y también vio en los ojos de Viviane que no parecía estar completamente fuera de lugar. ¿Tienes una solución, no? Preguntó como si fuera una certeza, mirando al hada con sus intensos ojos verdes llenos de esperanza. Bueno, tengo dos opciones. La primera es reequilibrar su condición, robando un poco de fuerza del linaje dragón y complementando el linaje humano. Así, podría adoptar una forma mitad humana, mitad dragón, en equilibrio con su transformación completa en dragón. La otra es debilitar el linaje humano y acelerar su destrucción. De esa manera, en unos 50 o 60 años se convertiría en un dragón de sangre pura, y luego solo quedaría encontrar a alguien que pudiera convertir un dragón en humano para ayudarla. Ella explicó con decisión y luego, sin esperar, voló hacia el sombrero del gato. Allí, yacía perezosamente de lado, cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos juntas como un pequeño ángel, para disfrutar de una rara siesta, dejándolos decidir. El gato reflexionó y tenía una opinión en su corazón, pero no le correspondía elegir. Se giró hacia Aurora y la miró suavemente. Aurora, la decisión es tuya. Sea lo que sea que elijas, te apoyaré. Capítulo 93. El rey es una rana. Aurora, la decisión es tuya. Sea lo que sea que elijas, te apoyaré. Aurora miró a Puss con dulzura en sus ojos, y después de dejar escapar un suave y bajo zumbido de dragón, reflexionó. Rascando el suelo con su garra, comenzó a escribir. ¿No es posible acelerar el proceso de transformación en sangre pura? Después de escribir, levantó la cabeza y miró a Viviane con duda. La pequeña hada, que acababa de leerlo, curiosa al ver escribir a un dragón, meneó la cabeza. Muchas criaturas mágicas se han extinguido, y encontrar materiales mágicos de alta calidad se ha vuelto difícil. Debilitar tu linaje humano hasta la extinción en 50 años ya es el límite de lo que puedo hacer con materiales mágicos comunes, explicó con pesar. Los materiales mágicos se estaban volviendo cada vez más raros y caros, lo que también la preocupaba profundamente. Aurora entonces volvió a escribir, presionando su garra en la tierra. Si me convierto en un ser mitad dragón y mitad humano, ¿cómo será esa forma? Ese era su mayor temor. Imaginarse siendo humana de cintura para arriba y dragón de cintura para abajo, o al revés, le parecía terrible, y preferiría seguir siendo un dragón completo si ese fuera el caso. Esta vez Viviane no respondió tan rápido y se llevó la mano a la barbilla. Bueno, es un poco difícil de decir. Como compensaré tu parte humana faltante con parte de tu sangre de dragón, tu forma final será predominantemente humana, pero heredarás rasgos de dragón. Quizás unas alas de dragón, o algo así, explicó, dándose un tierno toque en la mejilla con el dedo, pensativa. Los ojos de Aurora brillaron al escuchar eso, pero todavía había un poco de miedo. Después de todo, incluso Viviane no estaba segura de en qué podría transformarse. ¿Es reversible? Ella hizo su última pregunta. La pequeña hada le asintió. Igual que haríamos con tu linaje humano puro. Solo necesitas debilitarlo y dejar que el linaje dragón puro lo destruya. Pero debido a la fusión y el fortalecimiento, el proceso de destrucción será mucho más lento. En lugar de 50 años, se necesitarán al menos 3 siglos. Con la explicación completa, Aurora respiró profundamente e inconscientemente miró a Puss. Su esperanza de vida no es tan larga como la mía. Si pierdo estos 50 años, casi una vida entera con él, puede que nunca los recupere. Al reflexionar sobre estos hechos, su decisión se consolidó. Incluso si él dijo que no le importaba que ella fuera un dragón, ella sintió que el deseo inconsciente de Puss era una forma más humanoide, en lugar de un enorme dragón.
Y con su enorme cuerpo, era difícil incluso demostrar el cariño que sentía por él, o sentir el calor de sus caricias a través de sus gruesas escamas. Con determinación, escribió en el suelo. Por favor, ayúdame a convertirme en mitad humano, mitad dragón. La pequeña hada, al ver su respuesta, asintió con una pequeña sonrisa. No te preocupes, yo te ayudaré y ese tipo pagará, dijo juguetonamente, señalando a Gato con el pulgar. El gato puso los ojos en blanco, juguetón. Al fin y al cabo, el dragón usaba el oro como cama y no necesitaba su ayuda financiera, aunque pagaría de todos modos. Se giró y le sonrió a Aurora. Todo estará bien, le aseguró Gato, sabiendo que, aunque había elegido, todavía había un poco de vacilación y miedo en sus dracónicos ojos verdes. Aurora le asintió con su pelirroja, pero esta vez no pudo calmarse tan fácilmente. Después de todo, esta decisión podría traerle toda una vida de arrepentimiento, dependiendo del resultado. Bueno, necesito reunir algunas cosas y preparar una poción. Y necesitaré dinero, no será barato, dijo la pequeña hada, batiendo sus alas rápidamente mientras pensaba en lo que necesitaba, parpadeando con sus hermosos ojos verde claro. El gato asintió, pero la detuvo de repente cuando vio que tenía intención de irse, levantando la mano. Viviane, antes de eso, hay otra persona a la que quiero que revises. Él se lo dijo y luego se volvió hacia Fiona, mirándola con ojos firmes. Si no te importa, por supuesto. Al escuchar sus palabras y ver sus ojos preocupados sobre ella, el corazón de Fiona se calentó y le sonrió suavemente. Sus hermosos ojos azules se volvieron aún más hermosos cuando los entrecerró suavemente. El gato estaba un poco encantado por su belleza juvenil y gentil. Fiona se sonrojó al verlo mirándola aturdida y rápidamente se giró hacia Viviane, quien tenía una sonrisa que decía, «Oh, veo juventud». Incluso levantó las cejas sugestivamente, avergonzando aún más a la princesa pelirroja. «Señorita Viviane, ¿puede echar un vistazo a mi situación?», preguntó, queriendo cambiar de tema, pues sus mejillas se estaban poniendo demasiado calientes. El gato naranja que observaba a la princesa avergonzada también se divirtió con su reacción, mientras una suave calidez crecía en su corazón. «Claro, querida». Viviane no la avergonzó más. Solo rió un poco, ocultando la mano, levantando su culito mientras volaba, como el hada traviesa que era, y luego voló en círculos sobre la cabeza de Fiona, cubriéndola con polvo dorado. Pero a medida que el polvo cayó, su sonrisa desapareció y su expresión se volvió pesada. «¿Esto es un problema?», murmuró, asustando a Fiona, a Gato y a Aurora, quienes la miraron fijamente, esperando respuestas. «Señora Viviane, ¿hay algún problema grave?», preguntó Gato con el ceño fruncido, confundido. Él ya le había dicho que los dos se habían transformado en el camino y Viviane no debería reaccionar así, lo que lo dejó ansioso. A Puss ya le gustaban ambas chicas y temía por ellas. Bueno, empecemos por el origen del problema. La pequeña hada se rascó la ceja, extrañamente un poco nerviosa, y continuó bajo sus miradas confusas. «En el cuerpo de la chica hay sangre de dragón, sangre humana y, rana», dijo con una mirada extraña al llegar a la última parte. «Rana», gritó Fiona en voz baja, sorprendida, y luego reaccionó con incredulidad, con una luz dorada cubriéndole el rostro. «Imposible». Viviane se encogió de hombros. «Es lo que es, lo creas o no. Hay sangre de rana en tu cuerpo, y a juzgar por la pureza, es una adición muy directa a tu linaje, probablemente tu padre o tu madre», explicó, pero su ojo derecho latía con un chisme tácito. Ya había adivinado el origen de Fiona, y ahora, a la luz de este hecho, un escenario increíble se desplegaba ante ella. Su deseo de chismear era imparable. Entonces, habló sin piedad, con los ojos brillantes. «Tu madre probablemente engañó a tu padre con una rana, y así naciste tú», declaró con seguridad y suspiró aliviada al soltar el chisme reprimido. «Los chismes de la familia real son lo máximo», pensó emocionada. Pero en cuanto al blanco del chisme, la pobre Fiona, se quedó paralizada y la miró con incredulidad, con la boca abierta. «Pff. Tos, tos, tos». El gato también se atragantó, sorprendido por su absurda respuesta, y se golpeó el pecho frenéticamente con sus grandes ojos verdes. Mi madre jamás haría eso». Fiona intentó replicar con dificultad y se removió incómoda, pero al final, en su interior, no estaba segura. Aparte de las cartas que recibió más tarde, su recuerdo de sus padres quedó estancado a la edad de 7 años, y ella era simplemente demasiado joven para saber cómo juzgar si algo así pudo haber sucedido.
Al ver a Fiona aturdida, Puss no pudo evitar masajearse la cabeza y mirar sin palabras a Viviane, quien parpadeó con curiosidad, con el rostro lleno de chismes dirigidos a la chica. Aurora miró a Fiona con extrañeza, preguntándose si los descendientes que sus padres dejaron después de ella se habían vuelto completamente locos. Viviane, ¿podrías pensarlo mejor antes de hablar? Decidió interrumpir Gato, antes de que la imagen de los padres de Fiona se hiciera añicos en la mente de la pobre niña, y en la de todos los demás. Su voz llamó la atención de las tres chicas. Fiona fue la que lo miró con más intensidad, esperando que Gato le diera esperanzas de que sus padres no eran así. ¿Eh? ¿Hay otra posibilidad? Preguntó la pequeña hada, inclinando la cabeza con un dedo en la mejilla, pensativa. Claro que sí, dijo con firmeza. A Fiona le brillaron los ojos al oírlo. Al igual que el padre de Aurora era un dragón y se convirtió en humano, ¿no es mucho más fácil convertir una rana en humana? El rey Harold no es del linaje Pendragón, pero la reina Lilian sí, y se casó con él por amor, así que la traición casi se puede descartar, así que, probablemente, no terminó, pero las chicas lo entendieron inmediatamente. Los ojos de Viviane brillaban con un chisme deslumbrante. El rey. Mi padre es una rana. Gritaron Fiona y el hada al unísono, atónitos. Esta vez, Fiona no estaba tan incrédula. Los recuerdos de su infancia pasaron por su mente. Su padre, que amaba los nenúfares, se distraía con las moscas e incluso se lamía un poco los labios al verlas, entre muchas otras características, realmente lo acercó a la idea de ser una ex rana. Normalmente, cosas así no harían creer a Fiona una verdad tan escandalosa, pero vio que Viviane, tan juguetona como era, hablaba con seriedad de las cosas y podía leer perfectamente los problemas de Aurora, por lo que tenía cierta confianza en el hada. Y mentir acerca de que su padre era una rana no pareció traerle ningún beneficio al hada, así que al final, ella creyó en un 70% que podría ser verdad. El gato, al ver aturdida a la niña, meneó la cabeza con impotencia y se giró hacia el hada, cuyos ojos brillaban mientras sus pequeñas alas se movían aún más rápido en el mismo lugar, rebosante de alegría por el enorme chisme. Impotente, decidió volver a centrar la conversación en el tema principal. No creo que el problema que mencionaste antes tenga que ver con que el padre de Fiona sea una rana. Señora Viviane, ¿cuál es el verdadero problema? Capítulo 94. El culpable, señora Viviane, ¿cuál es el verdadero problema? Preguntó Gato con una mirada seria, preocupado por Fiona. La pequeña hada batió sus alas rápidamente como una libélula, con rostro preocupado. Bueno, como decía, tiene 3 linajes: rana, dragón y humano. Originalmente, su linaje humano era mucho más fuerte que los otros 2, y en una pelea entre los 3, dominaría fácilmente. Así, no se transformaría en otra criatura, sino que seguiría siendo humana, quizás con mayor fuerza y destreza, pero humana al fin y al cabo, ella explicó mientras estaba sentada encima del sombrero de Puss, tirando de la gran pluma amarilla detrás de él y abrazándola. El gato miró hacia arriba pero solo vio el ala de su sombrero, dejándolo indefenso, aún así no la movió de allí. Viviane continuó, todavía abrazando una pluma mucho más grande que su propio cuerpo. Excepto que alguien manipuló su linaje. Esta persona no la maldijo con un simple hechizo que pudiera disiparse fácilmente. No, básicamente hizo lo mismo que pretendemos hacer con Aurora. El oponente fusionó los linajes de rana y dragón de la princesa Fiona, aumentando enormemente su fuerza hasta que rivalizaron con el linaje humano, incluso superándolo, y luego lanzó un hechizo para equilibrarlo, manteniendo su forma humana de día y su forma de rana y dragón de noche. Analizó con profesionalismo. Es interesante, pero ¿cuál es el problema que mencionaste? Puss no lo entendía. Después de todo, el resultado seguía siendo el mismo, aunque ahora supieran las razones. Sus preocupaciones no pueden detenerse ahí, pensó Puss, y a juzgar por la mirada seria de Fiona hacia el hada, debió haber pensado lo mismo. Hay 2, empezó Viviane, abrazando la pluma amarilla, que terminó rozándole la nariz, irritándola. Achú. Estornudó, frotándose la nariz con la mano, problemas. Entonces ella levantó un dedo. La primera es que quien quiera que haya hecho esto no estaba muy preocupado por el futuro, ni por lo que sucedería si la princesa no rompía el hechizo. Actualmente, el linaje humano está siendo superado por el linaje rana-dragón. Calculo que, en poco más de 20 años, la princesa Fiona ya no podrá volver a su forma humana si no recibe un beso de amor verdadero, igual que nuestra chica dragón. Ella explicó con una mirada seria, pero luego su rostro se volvió un poco inquieto y finalmente expresó lo que realmente la preocupaba.
El segundo problema es que, bueno, este hechizo no lo lanzó una bruja. ¿No es magia de brujas? Dudó un momento, pero al final, con una expresión amarga e incómoda, reveló: es magia de hadas. ¿Qué? Los ojos de Fiona se abrieron con incredulidad, aturdida. Su mente estaba acelerada. Apenas podía procesar que en poco más de 20 años, se convertiría en un ogro a tiempo completo, y ahora descubrió que la supuesta bruja era en realidad un hada, lo que hizo que sus pensamientos se quedaran en blanco por un momento. Rato finalmente comprendió por qué la pequeña hada había dudado antes. No era el problema en sí, sino la causa. No pintaba bien para ella ni para los de su especie que un hada hubiera causado problemas a la familia real del reino donde vivía. Viviane suspiró con impotencia y dio algunas pistas. Al menos, ayudando a Fiona, podría librarse de toda sospecha, tanto de ella como de su familia. Esta magia no provino de cualquier hada. Después de todo, semejante nivel de magia es realmente difícil de producir, e incluso para mí no es fácil. Requiere mucha preparación, varios ingredientes y un ritual. Pero por lo que sé, no debería haber sido complicado ni llevar mucho tiempo cuando fuiste maldecido de niño. Para tal hazaña, solo un hada de los deseos poderosa tendría el potencial de lograrlo sin procedimientos complicados. Ella habló con un tono extrañamente acusador, frotándose el cuello. Fiona frunció el ceño, prestando mucha atención a la explicación, pero interrumpió cuando escuchó un término que no entendió. ¿Hada de los deseos?, preguntó ella, entrecerrando ligeramente los ojos. Nunca supo quién la había hechizado, así que simplemente intentó olvidarlo y centrarse en el problema. Pero ahora que tenía pistas sobre el culpable, descubrió que su corazón estaba lejos de estar tranquilo. La pequeña hada asintió, frotando distraídamente la pluma amarilla del sombrero con su mano. Sí, así como los gatos tienen diferentes razas, las hadas también. A mis hijos y a mí, por ejemplo, nos llaman hadas duendes. Ella explicó, frotando su cara contra la pluma. ¿Y qué pasa con las hadas de los deseos?, preguntó Fiona, con la boca ligeramente torcida al ver al hada distraída frotándose contra la pluma amarilla del sombrero. Eso es más complicado. Dicen que las hadas de los deseos son fragmentos de la estrella de los deseos cuando cayó a la tierra, cobrando vida lentamente con el paso de los años. Son extremadamente raras y no pueden dejar descendientes de la misma especie, ya que técnicamente, difícilmente se las considera seres vivos naturales. Aunque pueden tener hijos, jamás podrían dar a luz a otra hada de los deseos. Pero a cambio de ser más raras que los dragones en la historia, son absolutamente poderosas. Viviane terminó con una mirada seria y un suspiro, mientras soltaba la pluma de pus y volaba su sombrero. Mira, las hadas de los deseos son extremadamente poderosas, así que te recomiendo no luchar contra una, pero si es necesario, intenta emboscarlas y quitarles la varita de las manos. Todo apunta a que la varita es el núcleo del fragmento de la estrella de los deseos, y es la fuente de sus poderes. Quítales las varitas, y no son nada. Sus cuerpos reales no son fuertes, solo elementos condensados, como llamas, viento o incluso pompas de jabón. Me guiñó un ojo con picardía al final de la frase, como si hubiera dado una gran pista, pero no la dijo directamente. Luego, despidiéndose rápidamente, se fue como una libélula rapidísima. El gato se sorprendió mucho al escuchar acerca del probable origen del hada madrina, que estaba conectado con la estrella de los deseos. Fiona, por otro lado, no entendió del todo la indirecta y se volvió hacia Puss con el ceño fruncido. Parecía un poco asustada. No, asustada no sería la palabra correcta, dijo, buscando las palabras. Sus palabras lo despertaron y comprendió lo que quería decir. Es precaución. Tiene una familia que criar, y quien te maldijo no es fácil, así que no quería hablar demasiado directamente y arriesgarse a crear un conflicto que podría perjudicarnos a ambos y, además, convertirla en un objetivo. En fin, ¿has averiguado quién es? Rato explicó lo que creía, negando con la cabeza, luego fijó sus ojos verdes en los azules de Fiona y la miró arqueando una ceja. Ella pensó un momento, frunciendo el ceño y mordiéndose la mejilla, pensativa, pero al final, negó con la cabeza con impotencia. No lo sé. Llevo atrapada en esa torre desde siempre. Sé muy poco de hadas o de cualquier otra cosa, más allá de los libros que me enviaron mis padres, explicó, deprimida un poco. Al verla abatida, Rato no estaba muy seguro de si debía decirle eso, podría volverla un poco impulsiva, pero pensó que sería mejor que lo supiera. Bueno, quizá tenga una idea de quién es, dijo de repente, atrayendo la atención de las chicas, y también la de Tornado, que pastaba al fondo, escuchando todo, pero a nadie le importaba el pobre caballo en ese momento.
Fiona lo miró intensamente, lo suficiente como para hacerlo sentir un poco incómodo y rascarse el cuello. La única que cumple con los criterios. Hada, fuerte, tiene una varita que es la fuente de su poder y puede realizar hechizos poderosos. Creo que en todo muy lejano y la región, solo existe el hada madrina, reveló con una mirada seria. ¿Hada madrina? Reaccionó Fiona sorprendida. Hasta donde ella sabía, la hada madrina era un famoso personaje de los cuentos de hadas que había creado muchos finales felices, su influencia era extensa y poseía la fábrica de pociones más grande de la región, si no del mundo. El gato asintió, confirmándolo. Sí, y por la indirecta que dio Viviane al final, cuando guiñó el ojo al hablar de pompas de jabón, no puede haber ningún error. Se sabe que el tema del hada madrina son las pompas de jabón, así que debe ser un hada de los deseos. Y si son tan raras como dijo Viviane, casi podemos confirmar que fue ella quien te maldijo. Lo explicó con una mirada seria. Fiona se quedó paralizada por un momento, preguntándose por qué la hada madrina, que había ayudado a tantos, sería la misma bruja que la maldijo. Pero al final su mirada se tornó decidida y declaró, para sorpresa de Gato: vamos a encontrar a papá y a mamá. Al ver a Fiona impulsiva, Gato tuvo que calmarla, pidiéndole que esperara hasta que resolvieran primero la situación de Aurora, antes de poder moverse libremente hacia el castillo. Puss temía abandonar a Aurora y que la encontraran en su forma de dragón, lo que podría causar muchos problemas. Si a la hada madrina le llegaba la noticia de que había un dragón cerca de la ciudad, podría descubrir que habían rescatado a Fiona, lo que no era bueno, ya que podría buscar al rey Harold y amenazarlo, creando problemas innecesarios para la familia de la niña, e incluso para Gato, que probablemente terminaría limpiando el desastre. Después de explicarle las razones, Fiona se calmó. Entonces, ¿crees que me maldijo y me envió a esa torre para su propio beneficio? Preguntó Fiona frunciendo el ceño, confundida sobre el beneficio que eso podría traerle a la hada madrina. Sí, ya lo sospechaba cuando tuvimos esa conversación anterior. Las brujas, por muy malvadas que sean, no causarían tantos problemas sin ningún beneficio, así que ya dudaba que fuera tan simple lo que te pasó. Y ahora, sabiendo que era un hada, todo indica que hay un propósito mayor detrás, explicó Gato, mientras atizaba leña en la fogata con un palo. El fuego se reflejaba en sus serios ojos verdes felinos, haciendo que su presencia fuera ligeramente misteriosa y hermosa. Aurora miró deslumbrada al hermoso Gato, sus ojos nublados y llenos de amor. Puss se dio cuenta y sonrió, guiñándole un ojo juguetonamente, haciéndola sentir tan tímida que escondió sus ojos debajo de sus patas de una manera linda. Fiona estaba demasiado perdida en sus pensamientos como para darse cuenta de que el gato naranja no estaba totalmente concentrado en el problema, lo suficiente como para tener tiempo de coquetear. ¿Pero qué beneficio le traería eso? Fiona se esforzaba por comprender y solo pudo volver la mirada hacia Gato, preguntándose si él tenía alguna idea. El gato se giró hacia ella y se encogió de hombros. No lo sé, pero definitivamente existe. Quizás tu padre sepa algo. Negó con la cabeza, volviendo la mirada al fuego, acomodando la estructura de madera con la presa que había atrapado antes sobre las llamas. Por supuesto que lo sabía, solo que era difícil decirlo sin parecer que sabía demasiado. ¿Mi padre? La niña estaba confundida sobre por qué su padre lo sabría. Ella solo quería acudir a sus padres para averiguar cómo lidiar con la hada madrina, pero nunca pensó que ellos pudieran tener una idea de por qué la maldijo. El gato decidió darle una pista para que estuviera mejor preparada para afrontar lo que estaba por venir, aunque temía que esto también pudiera causar algunos problemas. Tu padre era una rana y alguien lo transformó en humano. Mi instinto me dice que podría estar relacionado con el hada madrina. Capítulo 95. Ritual. El gato estaba dibujando un enorme círculo mágico en el suelo usando un pincel, siguiendo las instrucciones del libro con su otra pata. La pequeña hada Viviane voló arriba, analizando el gran dibujo rojo antes de asentir con satisfacción. El gato dio el último golpe y dio un paso atrás, mirando el libro y luego el círculo, buscando errores. Viviane descendió y aterrizó suavemente en el ala de su sombrero. Buen trabajo. Maldita sea, si no me das la razón, es que es tu primera vez, tienes un talento increíble para dibujar círculos mágicos. Miró impresionada al gato, quien cerró el libro tras confirmar que todo estaba correcto. Él sonrió y se encogió de hombros. Bueno, aunque nunca había dibujado un círculo mágico, tuve un profesor de pintura, y aunque no era muy aficionado a las formas rígidas y a las figuras geométricas perfectas como los círculos mágicos, aprendí de él a mantener la muñeca flexible con el pincel, así que fue fácil.
explicó, con los ojos brillantes al recordar a su tranquilo maestro Bobby sus sabios dichos. No cometemos errores, solo pequeños y felices accidentes. Por supuesto, para crear un círculo tan bien hecho en el primer intento, su entrenamiento en artes marciales, esgrima y su físico mutante también ayudaron mucho. Viviane se encogió de hombros y lo aceptó, mientras volaba haciendo los toques finales con su polvo mágico, moviendo algunos ingredientes y catalizadores a su lugar. La mayor parte de lo que había preparado antes, cuando se fue, era la tinta del círculo, una mezcla de varios ingredientes mágicos molidos y procesados para convertirlos en pintura, y también la parte principal del ritual. Y fue el gato quien pidió dibujar el círculo, después de comprender que el único requisito real para tal tarea era una mano firme. El hada, con sus polvos mágicos, podría haberlo dibujado fácilmente ella misma, casi dándole vida al pincel, pero habría necesitado una concentración tremenda para mantenerlo perfectamente controlado. Así que Gato se ofreció a dibujar, no solo por practicidad, sino porque, desde el principio, había querido participar, ayudar a Aurora en todo lo posible. Con todo preparado, ya estaba listo un enorme círculo mágico rojo, lleno de runas dibujadas a su alrededor. Finalmente, Viviane voló sobre el círculo, esparciendo su polvo mágico, que lo iluminó al contacto, cambiando su color de rojo a dorado brillante. Cuando el hada pasó la última parte del círculo, iluminándolo por completo con un oro vibrante y enérgico, se detuvo y dio un paso atrás. La energía comenzó a pulsar desde él, y un fuerte vendaval generado por la pulsación sacudió la hierba y las copas de los árboles a su alrededor. La fuerza del viento también golpeó a Puss, haciendo crujir su pelaje, capa, sombrero y pluma, haciéndole entrecerrar ligeramente los ojos para evitar que el polvo entrara en ellos. Fiona, a su lado, también levantó la mano frente a su cara, protegiéndose de las hojas y partículas que arrastraba el viento. Viviane agitó sus alas de libélula lo más rápido que pudo para evitar ser arrastrada por el fuerte viento. Su mirada se dirigió a Aurora, quien observaba el círculo con igual medida de esperanza e incertidumbre. Su intenso brillo dorado se reflejaba en sus ojos dracónicos. «Chica, es hora de que entres», gritó Viviane con todas sus fuerzas, ahogada por el viento cada vez más fuerte. «Bebe la sangre del zorro antes de entrar. Será el catalizador que robará la fuerza de tu linaje dragón y se la dará a tu linaje humano. Date prisa, la energía de los materiales del círculo no durará mucho. Esta vez usé materiales del fondo de mi pecho, y si pierdes esta oportunidad, puede que tarde mucho en volver a reunirlos». Al escuchar sus palabras, Aurora apretó los dientes y dejó de lado su duda. Era hora de la verdad. Inclinando el pequeño frasco de sangre sostenido por su enorme pata hacia su boca, bebió hasta la última gota y arrojó el frasco a un lado, que fue arrastrado por el fuerte viento, antes de entrar pesadamente en el círculo. El círculo mágico, más grande incluso que su cuerpo, pareció abrazarla con su energía dorada, iluminando su forma dracónica mientras caminaba hacia él. Al llegar al centro, sintió una poderosa energía filtrándose por los huecos de sus escamas e invadiendo su cuerpo. Se obligó a no luchar contra esta fuerza invasora. Viviane le había dicho que no se resistiera, porque si repelía activamente la energía mágica, su poderoso cuerpo de dragón lo haría fácilmente, provocando que el ritual fallara. La energía fluyó hacia su cuerpo y comenzó a catalizarse en algo dentro de su estómago, la sangre de zorro que había bebido antes. Esa sangre pareció extenderse por todo su cuerpo, y al hacerlo, sintió un dolor tremendo, como si alguien le arrancara brutalmente una parte de su ser. Era la sangre de zorro robando parte de su linaje de dragón para el trasplante. ¡Oh! ¡Ah! Un aullido doloroso y dracónico resonó por el bosque y se extendió a lo lejos. Gato la miró preocupado al oír ese aullido agonizante. Por suerte, solo duró unos segundos antes de que el dolor desapareciera. Entonces, ante sus ojos, el gran dragón que tenía frente a él comenzó a brillar en oro y lentamente flotó hacia arriba. La luz se volvió tan deslumbrante que, además de la forma del enorme dragón, no se podía ver ningún otro rastro de Aurora. En ese momento, Viviane apareció sobre ella, batiendo sus alas con más fuerza que nunca, resistiendo la presión del violento viento. Esta era la parte final del ritual, y para ello, había solicitado el permiso de Fiona para utilizar el mismo hechizo. Gritando por encima del viento y con polvo dorado acumulándose en sus manos, comenzó. De noche por un lado, de día por otro. Esto será lo normal hasta que encuentres el primer beso del amor verdadero. Entonces, toma la verdadera forma del amor. Con el grito final de sus palabras, arrojó el polvo hacia la brillante forma de dragón de Aurora, y se liberó una enorme explosión de energía, creando una poderosa onda de choque.
Puss se sintió lanzado hacia atrás por la explosión, pero con agilidad, dio una voltereta hacia atrás, rebotando en el suelo, pateándolo y lanzándose hacia Fiona, quien también salió volando. Abrazándola con su pequeño cuerpo, la sacó del camino de colisión con un árbol y la escondió detrás de otro. Fiona, que había cerrado los ojos cuando fue arrojada, de repente se sintió protegida y abrió los ojos, viendo la mirada seria y protectora de Puss sobre ella, haciendo que su corazón se acelerara. El gato la depositó suavemente detrás de un gran árbol, que temblaba ferozmente por la ola de energía. «Quédate aquí», ordenó, y con una mirada seria, salió de detrás del árbol, justo a tiempo de ver una pequeña sombra siendo lanzada hacia él. Sin pensarlo dos veces, saltó e interceptó a la pequeña hada con cuidado, sosteniéndola contra su pecho de manera protectora mientras giraba y caía al suelo. Viviane, que se había estado preparando para el impacto después de marearse al ser golpeada directamente por la onda expansiva, abrió sus ojos aturdidos cuando se sintió envuelta en un cálido abrazo de suave pelaje. Al ver a Puss frente a ella, con sus ojos serios y cariñosos hacia ella, sus pequeñas mejillas no pudieron evitar sonrojarse, y una timidez que no había sentido en literalmente siglos se apoderó de ella. Y él también vio la mirada tímida en su hermoso carito, y casi se quedó aturdido. Mordiéndose la lengua, se recordó a sí mismo. Tiene 11 hijos, tiene 11 hijos, tiene 11 hijos. Bajo su nuevo mantra, se calmó y saltó detrás del árbol, colocándola cuidadosamente en los brazos de Fiona. Luego volvió a salir de detrás del árbol, pero cuando lo hizo, la ola de energía y el viento habían disminuido en ferocidad, y la atmósfera comenzó a calmarse. El gato vio que en el enorme círculo, en el lugar donde una vez estuvo el temible dragón, ahora descansaba una pequeña forma. Se acercó con cuidado, con algunas hojas cayendo alrededor después de que la furia del viento hubiera cesado, y lo primero que vio fueron unas alas rojas caídas al suelo, que salían de una espalda lisa, blanca y suave. Su mirada continuó trazando la forma de quien sabía que era Aurora, y vio el largo cabello dorado extendido, fluyendo sobre sus puntiagudas orejas de elfo. Sobre su cabeza descansaba una pequeña corona de oro. Sus hombros estaban protegidos por una especie de armadura hecha de escamas rojas, y debajo, llevaba ropa de hombros descubiertos hecha de escamas, que terminaba en un vestido de escamas muy hermoso, pero también sexy. Con su cuerpo bien formado, era un espectáculo para la vista, y Puss se quedó increíblemente sin palabras ante su belleza, incapaz de evitar tragar saliva al darse cuenta de su suerte. Acercándose a su rostro, acarició suavemente su mejilla, tal como solía hacerlo con su forma de dragón, y la llamó suavemente. «Aurora, ¿estás bien?», preguntó, con un poco de preocupación en sus ojos verdes por la chica inconsciente. Sus pestañas cerradas temblaron y luego, sus ojos se abrieron, revelando unos hermosos ojos verdes. Al ver quién estaba frente a ella, sus ojos brillaron y gritó de sorpresa. «Gatito». Resonó su hermosa, suave y alegre voz. Y de un salto lo abrazó fuertemente, ahogándolo en su no tan modesto valle. «Paraíso», pensó Puss, saboreando el abrazo de la hermosa doncella dracónica enamorada, que finalmente había recuperado su forma humana. Imagen de Aurora, no está completa, pero quedó bien. Capítulo 96. Amor. Sentadas en el césped, Puss, Fiona y Viviane miraban fijamente a la chica rubia que estaba frente a ellas sin parpadear. Aurora, avergonzada bajo tan intensas miradas, se sonrojó levemente y se envolvió más fuertemente en la manta que Gato guardaba en la silla de tornado y le había ofrecido después del ritual, para mantenerse más caliente y suavizar el impacto del mismo. Verla tan callada, lo que a su vez dejó a todos los demás sin saber qué decir, terminó haciendo que Puss se rascara el cuello torpemente, para luego sonreír levemente cuando pensó en algo. Entonces, sin dudarlo, rompió el silencio. «Aurora, ¿por qué estás tan callada? No me digas que el gato te comió la lengua», bromeó para aliviar el incómodo silencio, mostrando sus colmillos y dientes afilados, y luego, jugando con la pata, la agarró del aire, provocándola. Sorprendida por el repentino comentario, ella lo miró, nerviosa por la insinuación, especialmente cuando lo vio guiñarle un ojo encantadoramente. «Gatito». Aurora soltó un pequeño chillido, sonrojándose aún más, y levantó la manta, cubriéndose aún más el rostro, dejando solo sus hermosos ojos verdes rasgados mirándolo con dulzura, y su pequeña cabeza rubia con la corona dorada asomando. El gato naranja encontró divertida su vergüenza. «No puedes simplemente decir mi nombre, ¿verdad?», la bromeó aún más, ya que ella solo había dicho dos cosas desde que regresó a su forma humana, y ambas veces había sido su nombre. Aún más tímida, sacudió la cabeza frenéticamente.
El gato se rió de su ternura pero se sintió un poco confundido. Aurora, con lo linda que eres, ¿estás bien? ¿Por qué de repente te pones tan tímida? Preguntó, empezando a fruncir el ceño un poco, preocupado. Solía mostrarse tímida cuando él la molestaba cuando aún era un dragón, pero aún demostraba su afecto. Aunque más tranquila y reservada, no era tan tímida con todos. Era simplemente su naturaleza, probablemente después de tantos años de aislamiento. Por eso le pareció extraña esta repentina e intensa timidez, y le preocupó un poco. La niña, que se sentía aún más avergonzada por ser llamada linda, salió de su asombro cuando notó su preocupación. Es que, hace tanto tiempo que no me siento tan normal. Se apresuró a explicar, pero al hablar, su voz se apagó y terminó murmurando perpleja. Al levantar la mano de debajo de la manta marrón, aparecieron sus delicados dedos envueltos en un guante de escamas rojas que le llegaba hasta el codo, y tocó suavemente su mejilla sonrosada. Fue solo cuando se puso de pie antes de que terminara el ritual que Puss se dio cuenta de que llevaba un vestido de princesa, excepto que estaba hecho de escamas de dragón, extremadamente resistentes. Según Viviane, era un tipo de artefacto que nació de la fusión de sangre de dragón con un linaje humano. También explicó que Aurora podía quitárselo con normalidad, lo que hizo que Gato suspirara de alivio. Pero si lo perdía, no se crearía uno nuevo la próxima vez que se transformara y regresara. Era único. A Gato no le pareció extraño y reflexionó sobre cómo la ropa de Fiona también sufría una transformación mágica debido al hechizo. De lo contrario, al transformarse en ogresa, con una cintura 2 o 3 veces más ancha que su forma humana, su ropa al menos se estiraría, o incluso se rasgaría por completo. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Simplemente se amoldó perfectamente a su esbelta cintura al recuperar su forma humana. En cualquier caso, Aurora se veía hermosa, exótica y sexy con sus alas de dragón rojas y sus ojos verdes de pupilas rasgadas, y Gato tuvo que admitir que estaba babeando. Pensó que también podría tener cuernos y cola de dragón, pero ninguno apareció, lo que demostraba que el lado dominante del linaje fusionado era humano. Eso también era bueno, ya que en su forma de dragón tenía cuernos en la mandíbula, y habría sido extraño tenerlos en forma humana. Además, su fuerza era mucho mayor que la de un humano, incluso mayor que la de Gato, probablemente igual a la de un ogro, o incluso más. Así que no era solo una chica frágil con forma humana. Incluso podía volar con sus alas, lo cual era increíble. La pequeña hada, sentada en el ala del sombrero del gato y balanceando sus encantadoras piernas en el aire, asintió como si entendiera las palabras de la niña y la razón de su timidez. No te preocupes. Es normal sentirse un poco desorientada después de tantos años como dragón, incluso con cierta debilidad, ya que tu poder es mucho menor que antes, lo que te provoca cierta timidez ante cambios tan abrumadores. Chica, recuerda que, aunque ahora eres más débil, tu fuerza sigue siendo mucho mayor que la de un humano común, así que ten cuidado de no aplastar a nadie por accidente. Viviane habló con una pequeña sonrisa mientras miraba a la niña. En particular, el hada se sintió muy satisfecha y orgullosa. Este fue probablemente el mayor acto mágico que había realizado en su vida, y se sintió muy bien consigo misma al verlo triunfar. Aurora asintió obedientemente, pero sus ojos parecían gravitar constantemente hacia Puss, como la joven enamorada que era. Al menos eso no parece haber cambiado, ya sea en forma humana o de dragón, pensó Puss divertido, guiñándole un ojo a la tímida chica. Fiona, que había estado sentada con ellos, con las piernas a los lados, escuchando en silencio hasta ese momento, de repente se levantó y se acercó a Aurora, extendiendo su mano con una sonrisa amistosa mientras se agachaba frente a ella. Hola Aurora, creo que ahora podemos volver a presentarnos. Soy Fiona Pendragon, saludó amablemente. Como ambos sufrieron la maldición de perder sus formas humanas, los dos fueron muy amables y amigables entre sí. El único problema antes era la comunicación, que era un poco difícil debido a que Aurora no podía hablar en su forma de dragón. Pero ahora, con esa barrera eliminada, la comunicación y la amistad entre todos sin duda se fortalecerían mucho. Hola, Fiona. Soy Aurora, Pendragon también, respondió Aurora un poco nerviosa, con cierta dificultad para articular frases después de tantos años sin hablar, además de cierta timidez. Ella también levantó su mano cubierta por el guante de la princesa dragón y estrechó suavemente la mano de Fiona, teniendo cuidado de no lastimarla con su nueva fuerza, como Viviane le había advertido. Jeje, entonces somos familia, aunque nos separen varias generaciones. Incluso podemos tratarnos como hermanas, siempre quise una.
Sonrió suavemente, ayudando a la niña a acostumbrarse y liberarse de las ataduras que acompañaban toda su historia. Fiona fue muy amable y quiso ayudar a la linda niña a pasar página y encontrar familia y amigos, ya que había perdido a todos los que alguna vez tuvo. Me encantaría, Fiona. Aurora le sonrió feliz, y sus ojos se humedecieron un poco, secándose las lágrimas con el brazo. No se sabía si eran lágrimas de alegría por la nueva oportunidad y las amistades o de tristeza por aquellos que dejaba atrás. Fiona la abrazó y la consoló suavemente, y las dos hablaron por un rato antes de que ella se hiciera a un lado con una sonrisa, dejando espacio para que otros también hablaran. El gato, que vio todo eso, sonrió dulce y feliz ante la interacción, lo cual le conmovió el corazón. No pudo evitar mirar a Fiona con dulzura y gratitud por la bondad que la dulce princesa guardaba en su corazón. La siguiente en presentarse fue la pequeña hada que saltó del ala del sombrero de gato y voló frente a la chica rubia dracónica, quien se había calmado después de llorar y hablar, extendiendo su mano de manera amistosa. Bueno, no nos presentamos bien antes. Así que empecemos de nuevo. Soy Viviane. Un placer conocerte, Aurora. Viviane sonrió con ojos amables y divertidos. A Puss le divertía ver con qué libertad actuaba y lo diferente que parecía de la madre sería que era cuando se trataba de sus hijos. Hola, y gracias por ayudarme. Aurora tartamudeó un poco, pero logró agradecerle y extendió su dedo índice para saludar al hada. Moviéndose suavemente el dedo hacia arriba y hacia abajo, se saludaron con sonrisas. De nada. Me alegra que al final todo saliera bien, y te ves preciosa. Viviane sonrió con dulzura, poniendo sus pequeñas manos en su cintura con orgullo, mientras batía sus alas de libélula aún más rápido, aparentemente feliz por la gratitud. Gracias. Tú también eres hermosa. Aurora se sintió feliz y también felicitó al hada, que realmente era una belleza. Oh, por supuesto. Se rió Viviane, inflando el pecho con orgullo, lo que hizo que Gato pusiera los ojos en blanco divertido y todos sonrieran. Y finalmente, fue Puss quien se paró frente a Aurora, quien, por haber estado sentada todo este tiempo, no era mucho más alta que él. Cuando lo vio frente a ella, sus ojos verdes brillaron de alegría y suavidad. Gatito. Gritó, y extendió ambas manos enguantadas de rojo desde debajo de la manta marrón que la cubría, pero se quedó paralizada y no continuó. Tenía miedo de lastimarlo con su fuerza, que aún no había aprendido a controlar. El gato se acercó a ella y acarició su suave y hermoso rostro con dulzura y confianza. No tengas miedo, no soy nada frágil, le dijo suavemente, con confianza y una cálida sonrisa. Al oír eso, sus ojos se llenaron de emoción y no dudó más y lo atrajo hacia sí en un amoroso abrazo. Gatito. Muchísimas gracias por todo. Dijo con cariño, hundiendo la cabeza en su cuello y aspirando su aroma, mientras su corazón rebosaba de emoción. La abrazó por el cuello y besó su suave mejilla. Está bien, estoy aquí y nunca te dejaré, dijo Gato con firmeza. Ya no cabía duda de que la amaba y de que jamás permitiría que otro hombre la conquistara. Y ahora que ella había roto las cadenas que la ataban, su forma de dragón, también podía corresponder a sus sentimientos sin más inseguridades. Con sus palabras sintió que su hombro se humedecía y pequeños sollozos salían de la niña en sus brazos. Acariciando suavemente su cabello, le susurró palabras de consuelo y afecto al oído. Todo estará bien a partir de ahora, ¿de acuerdo? Ya sea antes o ahora, eres hermosa, y eso nunca cambiará en mi corazón, así que ten confianza, ¿de acuerdo? Aurora, yo también quiero que tengas paciencia. Podría darte un beso de amor ahora mismo, y sé que funcionaría, porque sé que te amo, sin duda alguna. Pero aún quiero que nos conozcamos mejor, además de tener algunas ideas que quiero probar, así que, por favor, ten paciencia, ¿de acuerdo? Yo también te amo. A Gato le hizo gracia su respuesta. Parecía tener problemas o timidez al hablar de cualquier otra cosa, pero cuando se trataba de expresar o demostrar su amor, no dudaba ni tartamudeaba, y su tono era muy firme. Eso le conmovió profundamente, y terminó llenándola de palabras de amor, multiplicando su timidez. Su delicado rostro blanco contra su cuello ya humeaba, y ella frotó aún más su nariz contra su pelaje, llena de cariño, apretando el abrazo. El ojo de Fiona, que observaba la escena sentada a unos metros de distancia, comenzó a temblar. Al principio, sonrió cálidamente al ver a los dos abrazándose, pero pronto, por alguna razón, su estado de ánimo decayó. Normalmente, la escena le habría parecido divertida y tierna.
Ver a una hermosa princesa abrazando a un pequeño gato naranja, lleno de cosas, forcejeando con las patas en su regazo para alcanzar su cuello. Pero, por alguna razón, de repente sintió algo de irritación. Pero a medida que ese sentimiento fue creciendo, al ver a Gato susurrando amorosamente y besando el rostro de Aurora, esa pequeña irritación se convirtió en un poco de amargura. Entonces, el deseo de estar en el lugar de Aurora, siendo abrazada, besada y recibiendo las suaves palabras de Puss, surgió, lo que hizo que Fiona se sobresaltara cuando se dio cuenta de lo que estaba sintiendo. Colocó discretamente su mano sobre su corazón y sintiendo los rápidos latidos, sus ojos se abrieron ligeramente. Un pensamiento creció y echó raíces en su pecho, acelerando su respiración. ¿Podría ser que estoy enamorada de él? Capítulo 97. Rey y reina sentado en un alto trono dorado, el rey, vestido con ropas de color azul real, se masajeaba un poco la sien, cansado. Sobre su cabeza descansaba una corona de oro, y en su mano había algunos documentos que acababa de revisar. Levantando la cabeza, miró a través de las grandes vidrieras del salón el cielo oscuro del exterior, y luego las antorchas del salón que iluminaban la oscuridad de la noche que caía. Jaja, ya es tan tarde. Bueno, mejor me voy a acostar, pensó tras un suspiro de cansancio. Colocando los papeles que tenía en la mano sobre la mesa a su lado, se levantó del trono, estirando los brazos y el cuerpo. Dándole unos suaves golpes en la pierna derecha, que empezaba a dolerle, la estiró y la movió antes de sentirse mejor y empezar a descender los escalones del trono. El rey Harold no sintió vergüenza de sus acciones, pues en ese momento estaba solo en el salón. Sus túnicas azules eran relativamente simples en comparación con las de otros reyes, no porque muy lejano fuera un reino pobre, sino simplemente porque a la familia real de este peculiar reino no le gustaba caminar con vestimentas ceremoniales pesadas e incómodas. Preferían prendas sencillas en opulencia, pero de alta calidad y comodidad. Dirigiéndose a las puertas del gran salón, las abrió y reveló a dos guardias altos que vigilaban la entrada. Los guardias inmediatamente se giraron y se hicieron a un lado, arrodillándose con los puños contra el pecho hacia el rey. Harold les sonrió amablemente y continuó. A lo largo de su camino, la misma escena de arrodillarse se repetía muchas veces, cada vez que pasaba junto a sirvientes o guardias. Harold se había acostumbrado hacía tiempo a la admiración y reverencia que recibía un rey, pero no podía decir que le gustara especialmente. Prefería conversar con normalidad con la gente, pero aparte de su esposa Lillian, cada vez encontraba menos gente dispuesta a dirigirse a él sin temor ni exaltación. Para un ex rana, era una vida cansada, por lo que trató de despedir a lo que pudo, para vivir una vida lo más simple y normal posible, tal como había despedido a sus guardias personales, moviéndose sin soldados a su lado en todo momento. Así, con sus políticas amables, el rey Harold acabó convirtiéndose en un buen rey, conocido por ser sabio, humilde, equilibrado y amable. Perdido en sus pensamientos, cruzó el enorme castillo con pasos tranquilos y mesurados y finalmente llegó a las grandes puertas de madera de su habitación, para gran alivio de su corazón, y de sus cansadas piernas. Al abrirlo suave y lentamente, sin querer molestar a su esposa que tal vez ya estuviera dormida, se encontró con una visión que le conmovió el corazón. Su esposa Lillian, vestida con un bonito camisón rosa, estaba sentada tranquilamente al borde de la cama, bañada por la luz de la luna. En su mano, miraba la imagen de una niña de cabello rojo y ojos azules, sonriendo brillante y alegre. Lillian acarició suavemente la imagen, sus ojos tristes, sus manos ligeramente temblorosas. Harold se quedó congelado en la puerta. No importaba cuán exitoso fuera o cuán querido fuera como rey, nada de eso parecía importar cuando sentía que, en lo que realmente importaba, había fracasado. Fracasó completamente como esposo y, sobre todo, fracasó completamente como padre. Esta no era la primera ni la 100ª vez que veía a su amada esposa en ese estado. Como hija única, Fiona era la encarnación de su amor, su niñita, pero el mundo siempre tenía una extraña forma de jugar con el destino de las personas. Por mucho que amaran a su hija, el simple amor no pudo salvarla de un destino cruel. Y así, siguiendo lo que otros podrían considerar insensato o sabio, por amor, tomaron una decisión que cada día pagaban con arrepentimiento y dolor, todo por un atisbo de esperanza y tiempos mejores para ella. Habían pasado 11 largos años desde la última vez que vieron a su hija, y a estas alturas, ella ya debía haberse convertido en una hermosa jovencita, creciendo lejos de sus ojos. Harold había perdido la cuenta de las veces que se había topado con esta misma escena. Lillian sosteniendo la foto de su amada hija.
Si la foto no hubiera sido impermeable, la cantidad de lágrimas que había soportado probablemente la habría destruido hace muchos años. Acercándose suavemente a su amada esposa, se sentó a su lado y acarició tiernamente su espalda. Lillian levantó la mirada de la imagen y sonrió suavemente a su marido, ocultando la tristeza en su corazón, mientras giraba la fotografía sobre su regazo, cubriéndola suavemente con su otra mano. Harold, ¿ya terminaste con los asuntos de hoy? Preguntó con una sonrisa, mirándolo con sus ojos azules puros, los mismos que su hija tuvo la suerte de heredar. El rey se perdió en los ojos de su esposa por un momento antes de despertar. ¿Eh? Ah. Sí, terminé. No hubo mucho hoy, respondió rápidamente, mientras sus ojos se posaban en la foto que ella tenía en la mano y que intentaba ocultar torpemente. Deslizando su mano a lo largo de su brazo, tomó la foto y la giró suavemente, revelando una vez más el rostro inocente y sonriente de su hija. La mirada de Lillian también se desvió hacia la imagen, y la sonrisa que lucía no pudo contenerse. La tristeza y la añoranza regresaron a su mirada. Harold suspiró. «¿Estás pensando en ella otra vez?», dijo suavemente, mirando la foto de su hija con un corazón amargado y lleno de emociones complejas. Cada segundo de cada día, la voz de Lillian tembló levemente mientras respondía. La rodeó con el brazo por los hombros, con el corazón dolorido, y continuó mirando la foto con ella, hasta que pasó un largo tiempo. Tomó suavemente la fotografía de su mano, la colocó con cuidado y ternura sobre la mesa de noche, luego acostó suavemente a su esposa, que se había quedado dormida sobre su hombro, sobre la cama. Deslizándose bajo las sábanas, el rey Harold tardó un largo tiempo en quedarse dormido después, mirando al techo con pensamientos complicados. Era la mañana de un nuevo día, y el rey y la reina aún no habían sido despertados por las doncellas del castillo, cuando un fuerte ruido sonó desde la puerta. ¡Bang! ¡Bang! Harold se quejó y siguió durmiendo, sin prestar atención. ¡Bang! ¡Bang! El rey frunció el ceño. ¡Bang! ¡Bang! Irritado y confundido, abrió los ojos. Lillian, a su lado, también parpadeó confundida, luego se frotó los ojos con elegancia antes de incorporarse y mirar fijamente la puerta de madera del balcón, de donde parecía provenir el ruido, con la mirada confusa. Allí, la pareja vio casi simultáneamente una carta blanca deslizándose suavemente bajo la puerta. Con los ojos muy abiertos, Harold se levantó inmediatamente y agarró un hacha de hierro escondida en un compartimento secreto de la cama, protegiendo a su esposa detrás de él mientras miraba la puerta del balcón. Pasaron varios segundos y no hubo movimiento. Tomando una respiración profunda y agarrando el pesado hacha, comenzó a acercarse con cautela a la puerta. Lillian miró a su marido, sin palabras, con ganas de gritar. ¿En serio? Eres el rey, ¿por qué no llamas a los guardias en lugar de ir solo? Pero no lo dijo, solo lo miró con preocupación. También recordó que él había despedido a los guardias de frente a su habitación hacía mucho tiempo para tener más privacidad, así que en tal situación, podrían tardar en llegar aunque gritaran. Harold se acercó a la puerta, que permanecía quieta, y luego la abrió con cautela para mirar afuera, pero no vio nada. Con cuidado lo abrió por completo y vio que efectivamente el balcón estaba vacío. Cerrándola de nuevo y bloqueándola, suspiró aliviado y dejó el hacha en el suelo. ¡Ah! Harold. El grito sobresaltado de su esposa llegó desde atrás, abriéndole los ojos de par en par mientras levantaba el hacha y se daba la vuelta, asustado y preocupado. Afortunadamente cuando la vio no había pasado nada, pero se confundió al verla tapándose la boca, llorando suavemente, mientras leía un trozo de papel que parecía ser el mismo que había entrado por debajo de la puerta. Rápidamente corrió con aprensión y vio lo que estaba escrito, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Padre y madre, espero que esta carta le llegue con buena salud y serenidad. Te pido que vengas a encontrarte conmigo en la parte sur del bosque de muy lejano, en un claro ubicado entre XXXXXXXXXX, aproximadamente X millas más allá de XXXXX. Sé que todo esto debe parecerte extraño, pero te prometo explicarte todo detalladamente cuando llegues. Su hija ha sido salvada por un caballero y ya no está prisionera en la torre. Sin embargo, han surgido complicaciones y revelaciones que hacen peligroso mi regreso inmediato a la ciudad. Si no estamos preparados, podemos correr peligro. Con amor y anhelo, Fiona. Los ojos de Lillian se abrieron y lloró mientras leía. Esta es la letra de Fiona, estoy segura. Ahora es más madura, pero aún reconozco la de mi hija, dijo con alegría y seguridad, y Harold asintió a su lado.
Luego, a medida que continuaban leyendo y llegaban al final del contenido, la duda surgió en sus ojos y se miraron desconcertados.